Hola, hola, buenas Buenas, noches. ¿se ¿Cómo escucha? vas? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Listo para hablar sobre temas de ciberseguridad? Sí, totalmente. Buenísimo, sí. La nueva edición, Sí, sí, la primera creo que es la primera edición. la primera Bueno, edición que nunca sale. sí. No, esta es la definitiva. Bueno, para empezar, digamos, comentar que el espacio que estamos creando es para compartir cuestiones de temas de ciberseguridad, ¿sí? Principalmente ayudar a los usuarios, a las empresas, a los personales de IT, ¿sí? En todo lo que podamos para hacerles conocer tanto las cuestiones a nivel de ataque sí que existen en la parte de ciberseguridad como los sistemas de defensa que también existen y muchos, ¿sí? Para protegerlos y saber de qué tienen que cuidarse y con qué se tienen que cuidar. Así que bueno, la idea es compartir este tiempo para colaborar en lo que podamos, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido, vamos a comenzar hablando de cuestiones básicas, ¿sí? A tener en cuenta. Y esto especialmente va para lo que son, como decíamos, dueños de alguna pyme o alguna empresa o algún responsable de IT que necesita tener una dimensión o conocer cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando se habla de seguridad, ¿no? Porque es un mundo gigantesco y a veces es abrumador escuchar y la cantidad de cosas, o algunos lo simplifican, ¿sí? O sea, creo que ninguno de los extremos son buenos, ni estar completamente agobiado o pensar que son cuestiones muy complejas las que hay que hacer, y tampoco simplificar, ¿no? Porque tenemos los otros que no pasa nada, dicen. O sea, Claro. no pasa nada, yo no tengo nada, no tengo antivirus, no compro nada y nunca me pasó nada. Bueno, Me deja lenta la máquina, me hace exactamente. todos los procesos más lentos. Eso. Entonces, bueno, ningún extremo es bueno, ni, No o le sea, pongo clave porque así le doy enter y ya entra la administración. lo guardo todo ya o los extremos, ya la clave la tengo en la pantalla. Así que Bueno, bueno. justamente por ahí el tema de hoy que tiene que ver con la seguridad en capa o la defensa en profundidad, Ujú. ayuda un poco a eso, a ordenar un poco, ¿no? Toda el amplio abanico de tecnologías y de herramientas que tenemos a disposición para proteger nuestros activos. Eh, y también a encontrarle una lógica, ¿no? A todo ese arsenal de herramientas que podemos utilizar y frente a un arsenal de maneras y de ataques que podemos sufrir, de amenazas que podemos sufrir. Exactamente. Bueno, en ese sentido creo que la primera imagen que tenemos para compartir es algo bastante, justamente se puede ver cómo hay distintos componentes, ¿sí? Que sirven para la seguridad de la información y para hacerlo bien gráfico, se tomamos una imagen de un castillo, ¿no? Que sus distintas partes se pueden asemejar a lo que serían los componentes que utilizan los personales de IT o de seguridad para protegerse de distintas amenazas, ¿sí? Porque eso se trata, digamos, no es una sola cosa, no es un solo aparato, no es solamente un software, sino es un conjunto de dispositivos, software, políticas, procedimientos que hacen en su conjunto la protección o el nivel de seguridad que uno puede tener. En el transcurso de distintas ediciones que vamos a ir armando, la idea es que profundicemos cada uno de los temas, ¿no? Ahora lo mencionamos así a grosso modo o en un pasar bastante rápido, pero la idea después es ir profundizando y viendo en detalle qué es cada uno de los componentes. Pero así, a nivel más macro, la idea es esto, de mostrar esto de cómo son distintas partes, ¿sí? Y donde cada una de las partes tiene una función para la protección de lo que en definitiva es lo más importante, es que es hoy día la información, ¿sí? Los datos, que es lo que más valor tiene en el mundo actualmente. Así que
entrando un poquito en detalle, creo que una de las cuestiones a tener en cuenta es eso, ¿no? Que tenemos distintos dispositivos, distintas soluciones, distintos productos para propósitos diferentes, ¿sí? Eh, para entrar un poquito en el tema del término de defensa en profundidad, que es lo que estamos viendo ahora, esto viene de la, como estrategias militares, ¿sí? Que muchas de las cosas sabemos que viene cómo es de la milicia, ¿sí? Y lo que trata este tipo de estrategia es colocar varias líneas defensivas, ¿sí? Consecutivas en lugar de colocar una sola única fuerte o reforzada, ¿sí? Entonces son varias cuestiones. Entonces el atacante tiene que ir sorteando distintos obstáculos, ¿sí? Y para ir avanzando. En este sentido, así es como se plantea, tomando ese concepto y esa estrategia, en la parte de ciberseguridad se hace lo mismo, ¿no? Se tiene que, vamos a ir viendo en detalle, pero se tiene distintos elementos de manera de hacer de que llegar al objetivo que tiene el atacante sea complejo, ¿sí? Y ante cada avance que tenga se encuentre con otro obstáculo, y por lo cual tiene que ir resolviendo distintas cuestiones. Y la idea que es desalentarlo, ¿no? Y que llega a un punto de que, Exacto. bueno, directamente ya se des por vencido, ¿no? Ujú. Así que en este sentido, mira, no sé si quería comentar un poquito esta imagen que estamos viendo, que... Bueno, esa imagen justamente grafica eh, las- l- lo que comentabas vos recién, digamos, son las capas de protección que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar o, ¿cómo es? Securizar, digamos, nuestro sistema, nuestras redes, nuestra empresa, digamos, nuestros activos. Eh, la capa, si querés, empezamos ya por la primera capa, la Ujú, capa más externa, digamos, que se ve en esa gráfica, que tiene que ver con las políticas, los procedimientos, la concientización. eh, Algunos le dicen también la capa humana, porque apunta, yo a esa capa la divido en dos partes, digamos. Por un lado, eh, todos los procedimientos, las normas que tiene que definir un responsable de seguridad, un equipo de seguridad, que son de cumplimiento, que debieran ser de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios. Eso por un lado, ¿no? Que eso incluye eh, ¿cómo es? Las normas internacionales, digamos, a las que podemos atenernos. ujú, También incluye la legislación que podamos tener en la ciudad, en el país, en la provincia en el que vivamos. Y por otro lado, como un segundo bloque, eh, tiene que ver con la concientización de los usuarios, de todos los usuarios que tengamos en nuestro sistema. La persona más experimentada hasta la persona que tenga menos conocimientos técnicos, pero que esté de alguna forma involucrada en algún tipo de proceso, digamos, que tenga que ver con nuestra empresa, ujú. con nuestra organización. Em, y siempre partiendo de la premisa de que el usuario no sabe nada, o de que el usuario no tiene ninguna noción de seguridad. Por ejemplo, lo que decíamos hoy en chiste al comienzo, digamos, no le pongo clave porque entro más fácil a mi PC, le doy enter y entro. O si tenés una clave, anotarla en un papel y pegarla en el monitor, digamos, desde ese nivel más básico, digamos, de concientización sobre la seguridad hasta niveles más elevados, incluso hasta la capacitación de aquellas personas que son responsables de los aspectos de la seguridad. Eh, Porque en esta capa tenemos que tener en cuenta también los roles, también tenemos que definir cuáles son nuestros activos, qué valor tienen nuestros activos, quiénes son los responsables de los activos, y comprende todo lo humano, digamos, todo lo que tiene que ver con las personas y con la concientización y la preparación de esa persona para enfrentar cualquier situación cotidiana, digamos, de seguridad. Exacto, sí, sí. Y, y es importante ahí también
los distintos servicios, uno ve ahora los distintos servicios, ¿sí? Digamos, las redes sociales, bancos o lo que fuera, cómo van llevando al usuario, ¿sí? A que tome conciencia y en algunos casos te obligan, digamos, ¿sí? No sé, las contraseñas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría Exactamente. tener una contraseña fácil, digamos, simple, que no tenga que pensar mucho. Sin embargo, por políticas, digamos, ya me obligan a que tenga un carácter especial, que Exactamente. no tenga datos Una míos. longitud, Exactamente, que la cambies regularmente. Todo eso tiene exact, que ver con las políticas que se ujú, tienen que definir a nivel exactamente, organizacional, digamos, de seguridad. exactamente, sí. Por eso decía, hay cuestiones que debieran ser obligatorias. Un equipo de seguridad o un responsable de seguridad tiene que definir las políticas que son de cumplimiento obligatorio por todos los usuarios. Y a eso, al usuario, eh, el usuario lo tiene que cumplir, pero además tiene que ser consciente de cuáles son las situaciones que pueden no estar contempladas por esas políticas, como por ejemplo hacer clic en un vínculo sospechoso, digamos, que Ujú, un correo que pasó otras medidas de seguridad, llegó a la bandeja de entrada del usuario, pero puede representar un peligro latente, digamos, para los activos de nuestra organización. sí, sí, Entonces, poder identificar eso también tiene que ver o estar atento ante esas situaciones, también tiene que ver con la preparación de los usuarios, ¿no? Para poder visualizar distintas situaciones. exactamente. Sí, porque uno, o sea, por lo general uno cree que lo que está, lo que llega de internet o lo que está en internet o lo que está en las redes no sería algo malo, digamos, ¿sí? Lamentablemente, bueno, la experiencia de muchos usuarios van haciendo que, bueno, tomen más conciencia porque tienen un incidente, tienen una situación cada día más, ¿sí? Entonces, de alguna manera se van ayornando a las distintas políticas. ¿Sí? Obviamente que, como es, complican las operatorias, ¿sí? Claramente, como uno dice, bueno, a mí me gustaría hacer una transferencia al banco sin tener que hacer tantos pasos, digamos, ¿sí? Hacer la transferencia, pero no, me pide que active el token. Si no está activado el token, me pide que vaya al cajero. Pero claramente todas estas cosas se van haciendo porque hay incidentes anteriores que dicen, bueno, esto no podemos dejarlo así porque se le facilita al delincuente, ¿no? Exacto. Así Eso que, siempre tiene que ver con la evaluación de las amenazas ¿cómo es? Y la valoración de nuestros activos, digamos. Tiene que encontrarse un equilibrio entre la usabilidad y la seguridad, como también decíamos al principio, digamos, que no sea tan laxo, pero ujú, que tampoco sea inusable. claro, Pero esa evaluación justamente tiene que hacerse a partir de el conocimiento de cuáles son las amenazas y cuál es el valor de los activos que queremos defender. exactamente. Y la siguiente capa, una vez que tenemos la capa de concientización o de capacitaciones, ¿sí? O normas, procedimientos, es la que tenemos, por ejemplo, la seguridad física, ¿no? Esa es la Y siguiente instancia. la seguridad física contempla todos los aspectos, como bien dice el nombre, digamos, de los aspectos físicos, desde la protección de las ubicaciones, de las locaciones, por ejemplo, los perímetros de seguridad cementados, ¿viste? Eso que se suelen ver en las películas que pasan una barrera de seguridad y Ujú, para llegar a otro sector del lugar en el que están tienen que pasar otra barrera o identificarse nuevamente, digamos. Eso tiene que ver con la protección de las ubicaciones, de las locaciones físicas. Incluye también los controles de acceso, que pueden ser lector de huellas o lectores biométricos, o incluso controles físicos, digamos, que vos tengas que presentar alguna identificación frente a un guardia de seguridad. ajá, La monitorización de los accesos, como los sistemas de videovigilancia, que si bien no impiden el acceso a un lugar, sí registran y dejan un documento de los tiempos, digamos, y de quienes pudieron haber accedido a una determinada locación. Eh, los sistemas de limitación de acceso, que pueden ser vallas, muros, los guardias mismos, ujú, la guardia física, la guardia humana, digamos. Eh, Incluso podríamos poner en esta capa a los sistemas de seguimiento, en el caso de que contemos con vehículos en nuestra organización.
sistema de seguimiento por GPS, o si tenemos, por ejemplo, dispositivos móviles, ya sean teléfono o computadora. También entraría en lo que tiene que ver con la protección física de los centros de datos, de los data centers, ante distintos incidentes, como puede ser un incendio o un terremoto, digamos. Ujú. Ahí también podemos hablar de la redundancia física, o sea, de tener un data center de contingencia, donde si ocurre algún desastre con nuestro centro de datos principal, podamos continuar, seguir operando y eh, reducir, digamos, los daños que pueda haber recibido nuestro negocio, digamos, ante un evento natural. Eh, y incluso hasta podemos hablar de la protección del cableado, del cableado que utilicemos en nuestra empresa, en la protección también ante el polvo, la vibración, humedad, radiofrecuencias. Ajá. Todo eso comprende la capa física, digamos, todo que tenga que ver estrictamente con lo físico de nuestra organización. Lo que sería lo más tangible, digamos, lo que se ve, Exactamente. digamos. Sí, bueno, con respecto a eso, una de las cuestiones que hoy creo que cada día menos, o sea, me parece a mí en esta época, es un tema que está más abstracto por el tema de la incorporación del concepto de la nube, digamos, los servicios de la Exactamente. nube. Ujú. O sea, muchas empresas, no muchas empresas, millones de empresas están hoy con servicios en la nube, por lo cual este quizás no ni siquiera se enteren de que eso existe, digamos, ¿sí? Lo único que saben es que entran a su plataforma y está todo resuelto. Bueno, las empresas que ofrecen el servicio, AWS, Microsoft, todas las empresas que a veces sí se tienen que ocupar de todo esto Claro. y obviamente tienen que custodiar todas las cuestiones físicas, incluso, bueno, Sí, obviamente, en algún lugar existe lo físico, digamos. claro, inclusive tienen En todo algún lugar están los servidores que tienen nuestros datos y nuestra información. exactamente, y tiene todo su esquema de redundancia y tiene sus zonas de disponibilidad. AWS, por ejemplo, tiene zonas de disponibilidad que tienen como dos o tres data centers que están próximos en un país, digamos, o sea, están geográficamente distribuidos para que en caso que pasen una cosa en una a otra, siga Exactamente. funcionando. Y en menor escala, bueno, la empresa que tiene su data center propio o sus servicios propios, lo tiene que también hacer todas las tareas necesarias para que si le pasa algo a un edificio, tengan un esquema que puedan salir funcional, digamos, con algún esquema de contingencia. Y llevándole más a menor escala, y alguno tendrá un rack donde tiene sus equipos, digamos, ¿sí? Así es. Con su switch a un servidor que está ahí, digamos, bueno, en la escala que sea, se trata de eso, de proteger a este nivel de que no acceda a nadie, que lo pueda apagar o llevar o romper, digamos, sí, y que esté funcionando. Sí, es que seguramente si hay una vulneración a nivel física, digamos, Ajá, sí, esa persona va a poder acceder a procesos claves, e sí, incluso sí, sí, a poder sí, sí, cambiar las reglas, digamos, de acceso físico justamente, e interrumpir algún proceso importante. sí, Entonces, es clave, eh, esta segunda capa, digamos, también es clave en el camino de securizar nuestra organización. exactamente. Bueno, siguiendo en una capa adicional, ¿esto qué quiere decir? Que ya primero, eh, ya concientizamos al usuario, ya le explicamos cuáles son los riesgos, ¿sí? Seguramente nuestros empleados o afiliados, lo que fuera de la empresa, sabrán de, no sé, si hay un centro de datos en la organización, ¿sí? Quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, a quién hay que dejarlo pasar, a quién no. Estamos protegiendo los activos. Ahora hay una parte de seguridad perimetral, ¿sí? Que la vamos a explicar brevemente, que habla de ya tengo un control de lo que entra y sale, digamos, ¿sí? A nivel de networking o de red o lo que se transfiere, ¿sí? Desde mi organización hacia afuera y desde afuera hacia mi organización, ¿sí? De eso se trata de dividir, ¿sí? Y tener dispositivos que permitan controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale a nivel de información o de tráfico, ¿sí?
Típicamente, sí, tenemos los firewall, que son los clásicos dispositivos que dividen, digamos, lo que entra y lo que sale. Su función es esa, dejar pasar el tráfico que está permitido y bloquear todo lo que no esté permitido. Por ejemplo, si yo tengo publicado un servicio web o un servidor de archivos o lo que fuera que deje habilitado para que mis usuarios o el usuario en general puedan acceder a ese servicio, el firewall es el encargado de dejar pasar solamente ese tráfico, ¿sí? Seguramente detrás de eso habrá distintos componentes como switches o lo que fuera y estarán mis servidores que están expuestos a Internet, ¿sí? Bien, el firewall es el componente clásico y claramente no debería faltar nunca un firewall en mi red perimetral, ¿sí? Después, sí, tenemos distintos componentes adicionales que puede ser un IDS, ¿sí? Que es un detector de intrusos, ¿sí? El IDS y después podemos tener un IPS, ¿sí? Los dos tienen una labor similar. Puntualmente lo que tiene el IDS es que me avisa de que hubo una intrusión o me avisa de que hay algo que no está del todo bien, ¿sí? Sin embargo, solamente hace eso. Me notifica de un evento que es de alto riesgo o me confirma que hubo un evento de seguridad. El IPS lo que hace es se activa y bloquea, o sea, es reactivo, ¿sí? Directamente toma Ujú. decisiones y dice, bueno, no, esto no es correcto, esto no tiene que pasar, hay tráfico que no corresponde y lo bloquea, ¿sí? Después, bueno, una solución perimetral, hoy día creo que con el tema de la pandemia, ¿sí? Muchísimas empresas conocieron lo que es una VPN porque sus empleados tenían que trabajar en forma remota, ¿sí? Algunos, bueno, creo que es el intermedio, ¿no? Pusieron VPN porque muchos pusieron sus servidores directamente sin filtro, ¿sí? Y bueno, esto generó varios ataques, pero una VPN es una red privada virtual que te permite eh, conectarte a tu red desde Internet, ¿sí? Y también hay otros dispositivos para proteger a las aplicaciones que son WAF, ¿sí? Que es una aplicación específica, es un software específico o hardware específico, puede ser cualquiera de las Ujú. dos, que te permite proteger tu aplicación. Esto después en distintas presentaciones, distintos videos, vamos a ir explicando puntualmente cada uno, pero acá lo que vamos viendo es cómo eh, en el caso de la primera, que era la de concientización políticas, yo tengo que definir qué hace y qué no hace el personal de la empresa o los usuarios, lo que fuera, que van a intervenir en mi sistema. Después tenemos la protección física, quién accede, y ahora tenemos una protección perimetral, o sea, definimos quién entra y qué sale a nivel de datos o de tráfico, ¿sí? Después, una vez que dividimos la parte perimetral, nos adentramos ya a la red interna, ¿sí? Cómo tengo yo mis conexiones entre mis distintos componentes, entre mis usuarios y sus redes, ¿sí? Cómo controlo quién puede. Ahí ya estoy en la empresa, estoy adentro de la empresa, ¿sí? Y cómo yo hago para que un usuario entre a un servidor de archivos que vea solamente lo que necesita ver a nivel de conexiones de red, ¿sí? Hay un montón de formas, la generación la segmentación de VLANs, ¿sí? Que es un concepto que también lo vamos a detallar, pero es dividir lógicamente distintas redes físicas, ¿sí? Digamos que puedo generar en una red física varias redes que son virtuales, ¿sí? Entonces Exacto. puedo dividir en estas imágenes, por ejemplo, la VLAN 2 que se ve a la izquierda, ¿sí? Pasa por un firewall, que el dibujo está en el medio, y se comunica con la VLAN 1, ¿sí? Y se habilita solamente el paso de información de las conexiones que correspondan, ¿sí? Después tenemos distintas capas para, por ejemplo, que se pueda llegar a un correo electrónico, a un servidor de correo electrónico o lo que fuera, ¿sí? Y puedo armar como así especie de controles, ¿sí? A medida que va pasando el tráfico por ejemplo, tenemos dos routers, ¿sí?
puedo controlar quién puede salir del router 1 hacia el router 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto son controles ya a nivel de segmentación de mi red, digamos. Entonces, ya estamos adentro de la organización. Ya pasé el primer filtro que fue el firewall, ya pasé el IPS, ya pasé el IDS, y supongamos que tomé un equipo, ¿no? Bueno, ese equipo que yo tome, sea cualquiera, no debería poder acceder a todos lados sin restricciones. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo que Debería poder acceder a lo mínimo indispensable para cumplir su exactamente, papel. exactamente. Después también hay algunas soluciones más que son las NAC, ¿sí? La 802.1x, que este ya es un control a nivel de dispositivo, ¿sí? Que también lo vamos a ver con más detalle, donde yo conecto un equipo a la red y ese equipo es como que es identificado y, y autenticado, ¿sí? O sea, este equipo que acabo de conectar, ¿tiene permiso para conectarse a mi red? Bueno, un conjunto de controles que se pueden hacer para evitar que, por ejemplo, siguiendo la secuencia, viene alguien, ¿sí? Que le dice, yo soy el administrador, no sé, soy el proveedor que arregla la red, ¿sí? Se lo dice a una persona que está ahí y la persona como no hay claras las políticas, no hay controles claros, le dice, bueno, pasá, ¿sí? Suponete, pasa. Sí, Segundo, le pone, bueno, no tengo tarjeta y no sé, el señor o la señora le pone su tarjeta, abre la puerta, ¿no? Bueno, ya uno le faltó totalmente la constitución política, todo. Segundo, el control de acceso, ya está, ya pasó. Trajo una máquina, claro, trajo la máquina y se conectó a la red interna, ¿no? no lo puedo enchufar a mi máquina. Ahí tenemos Claro, una sí, boca. sí, claro, hay que tener una Ahí al boca lado de la libre. mesa tenemos una boca de red. Perfecto, bueno. Ahí podemos activar un control adicional que decir, bueno, conecta esa máquina y a través de los controles que digo, a través de la NAC, eh, que es Network Access Control, dice, no, para, esta máquina no está habilitada, ¿sí? O sea, para, no cumple con algunos criterios, listo, no le doy, no le doy acceso. Entonces, vamos viendo cómo se va hilando las capas para decir, bueno, ahí lo detuve, ¿no? Por lo menos en esa parte, probablemente su máquina no pueda conectarse. No impide que Claro, le pida prestado a alguien al lado, le dice, sí, tomá, usa mi máquina, pero bueno, digamos, son distintas instancias que uno va pasando. exactamente. Así que bueno, después vamos viendo en detalle cada una de las cuestiones, como decíamos, para no estar. Bueno, después tenemos la seguridad en los hosts, ¿sí? Ya esto es la máquina, ya sea el servidor o ya sea el endpoint, ¿sí? La computadora del usuario, ¿sí? Entonces, hablemos a nivel lógico, pasó la primera barrera que es el firewall, un IDS no lo detectó, tomó un equipo, ¿sí? Y está en un equipo puntual. Ahora, hay un montón de herramientas, ¿sí? De elementos que lo puedo yo configurar al host para, digamos, de ahí neutralizar ahí en ese punto el ataque o lo que esté, o el malware o lo que fuera, ¿sí? Por ejemplo, un escaneo de vulnerabilidades que es necesario para saber cuál es el estado de situación de mi equipo, ¿sí? La ideal es que veamos cuál es la falla de seguridad, que después vamos a ver qué son las vulnerabilidades, cómo se la categoriza, todo. Pero sería ver cuál es el punto débil que tiene la máquina, ¿sí? Y tomar acción en base a eso, ¿no? Un host IPS, que es hablábamos en la parte perimetral, estamos hablando del IPS que controlaba la entrada de la red principal, ¿no? Cuando pasaba algo al firewall y el IPS lo que hacía era, veía si había algo anormal y se activaba, ¿no? Si había algo, y el host IPS es eso, pero instalado en la máquina, ¿sí? Y eso es un complemento, ¿sí? A lo que sería un anti-malware. Entonces, tengo otra herramienta más que puede llegar a bloquear algún ataque, ¿sí? Después, gestión de contraseñas, es decir, que sea las máquinas, el acceso a la máquina sea a través obviamente, de contraseña, pero que sean robustas, ¿sí? Que se Ujú. actualicen periódicamente, que no sean fáciles de adivinar, o sea, todas algunas características que son importantes en la parte de gestión de contraseñas. Que estén actualizadas, esta va de la mano de la parte de gestión de vulnerabilidad, el escaneo de vulnerabilidades, ¿sí? O sea, Microsoft todo el segundo martes de cada mes pasa una lista, o sea, publica un conjunto de actualizaciones para su sistema, ¿no? Hay otros proveedores que lo hacen bimestralmente, otros lo hacen semestralmente, dependerá de la política de cada uno,
Los navegadores se actualizan periódicamente, ¿sí? Y hoy el Chrome, no sé, está en 90 y 100, no sé en qué versión, la verdad que está ahora, pero van actualizando todo el tiempo, Sí, justamente para corregir las fallas que se van detectando. Eso es un proceso continuo y los usuarios tienen que seguir esa evolución para no estar expuestos a una falla que fue corregido con una versión anterior. Y así, digamos, vamos armando las capas. Pasado esa capa está la parte de aplicación, o sea, los programas, ¿sí? O sea, los programas que están corriendo en esa máquina que ujú, está conectada a esa red, que esa red está expuesto, ¿sí? Esa red tiene salida o entrada a internet o lo que fuera. Y tiene que ver con las aplicaciones, los programas, ¿sí? Los programas es importantísimo que cumplan con distintos requerimientos. Esto está enfocado más que nada a si nosotros desarrollamos programas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que desarrollar programas que tengan políticas de contraseñas. Lo mismo que hablamos de las máquinas, pero también en la aplicación, ¿sí? Que en aplicaciones sea una aplicación de la oficina, sea una aplicación de lo que fuera, ¿sí? Tiene que tener distintos niveles y políticas. Controles de acceso, ¿sí? Eso es autenticación y autorización. Después vamos a ver en detalle qué es. Pero el control de acceso bueno, la autenticación es, bueno, quién decís que sos? Bueno, fulanito. ¿Cómo se hace por lo general? Con un usuario y clave, ¿no? Entonces, el ujú, usuario es decir quién sos. Bueno, pongo mi usuario. Y la clave es decir, bueno, ¿cómo yo verifico que sos vos el que está queriendo entrar? Bueno, suele ser la contraseña. Hoy se usa mucho el doble factor de autenticación, que sería, adicional a eso, algún dispositivo o mecanismo que me permita confirmar, digamos, que sos vos. claro. Típicamente es Algo que vos tengas. exactamente algo que vos Sa- tenés. sí, Típicamente es el mensaje de texto que te llega al celular o el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator. O sea, hay un montón de elementos, ¿sí? O puede ser que yo tenga, un dispositivo que te genera un código que va cambiando eh, cada cortos periodos de tiempo, sí, 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 exactamente. Unos y ese USB, código lo utilizás además de tu contraseña. exactamente. O a un USB con un certificado. Bueno, hay un montón de mecanismos que en ese caso tratan de minimizar la posibilidad que hayan obtenido tus contraseñas, ¿sí? Que hay un montón de formas de conseguir contraseña, que también lo vamos viendo con el tiempo, pero básicamente la idea es, si se hicieron de tu contraseña, bueno, la última línea de defensa es que te tiene que avisar en el teléfono, o sea, y si alguien tiene tu clave, tu usuario, tu clave y tu teléfono, bueno, sos vos, El horno. ya está, digamos, mucho más no se puede hacer ya. Así que bueno, básicamente es eso, la seguridad de aplicaciones. Si uno desarrolla soluciones de aplicaciones, hay que hacerle pentest, o sea, unas revisiones. Las pentest son revisiones que se hace contratando a un especialista en seguridad que busque si el sistema tiene falla de seguridad. Las empresas, las grandes empresas tienen sus campañas o hacen promociones, digamos, pagando, ¿sí? A especialistas en seguridad si encuentran alguna falla, porque es muy, muy importante y cómo es encontrar las fallas antes que lo encuentre el ciberdelincuente eh, es muy muy importante y se invierte mucho en ese tema también las empresas que desarrollan, ¿no? Eh, Vuelve a aparecer el WAF porque es otra componente a nivel de aplicación y así es otra capa más, por lo cual, como dijimos, ya está, accedimos, llegamos, ahora cómo vulneramos una aplicación. En este caso, obviamente, el acceso a la aplicación puede hacerse de forma local o remota, ¿no? De internet o lo que fuera, si es que está publicado. Exacto. Así que, Ahí también es importante ver la interacción, ¿no?, de las capas, porque una aplicación, por ejemplo, que nosotros tengamos una aplicación que, que esté publicada en Internet y que un ujú, ciberdelincuente pueda vulnerarla de alguna manera porque no hicimos bien nuestro trabajo de análisis de la vulnerabilidad de nuestra aplicación, eh, y toma el control de un servidor web que presenta esa aplicación al mundo. Es importante también que ese servidor esté encapsulado, digamos, de alguna forma en la infraestructura de red para que el atacante le sea costoso poder moverse hacia,
hacia otros componentes de nuestra infraestructura. Claro, Entonces, exactamente. justamente porque hablamos de la protección física, pero tenemos una aplicación publicada en Internet donde alguien entra por ahí y no importa toda la preparación que hicimos a lo físico, los guardias que pusimos, las vallas que pusimos, y si la persona que está en la entrada es una persona con las aptitudes, digamos, para cumplir el papel de guardia. Pero sin embargo, la amenaza puede ingresar a la organización, digamos. Entonces Exactamente. es importante, eh, justamente esta es la idea de este concepto, digamos, de la seguridad en profundidad, en capas. Eh, bueno, pasamos a la última capa que tiene que ver con lo más preciado, que suele ser lo más preciado de una organización, que tiene que ver con los datos. Eh, en este sentido, los datos, tenemos que tener en cuenta que los datos hay que protegerlos tanto cuando están almacenados, o sea, en una base de datos, en un fichero, porque también hablamos de cuestiones físicas, ¿no? Ujú. Como cuando están en tránsito y en uso. Eh, y en esto intervienen, hay también un sinnúmero, digamos, de tecnologías. Una de las principales tiene que ver con la de la autenticación y la autorización, como bien comentabas vos en la etapa de aplicación, digamos, y también el cifrado, porque es importante que nosotros tengamos nuestros datos eh, cuando estén almacenados y cuando están en tránsito, que estén cifrados para que si un ciberdelincuente llega a acceder a esos datos, no pueda utilizarlos directamente. Y otra tecnología que intervienen son el borrado seguro, para que no nuestros, a ver, los discos duros en general no eliminan los datos eh, eh, cuando nosotros le damos delete, por ejemplo en Windows, sino que esos datos son marcados ese espacio en el disco es marcado para ser reutilizado posteriormente, cuando tengamos otra información a guardar en el disco. Eh, y ese dato, utilizando determinadas tecnologías, se puede recuperar. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos de utilizar software y, como es, activar tecnologías que nos permitan que cuando nosotros queremos eliminar algo, eso se elimine definitivamente, digamos, no puede ser recuperado después. Em, Ahí te aporto algo que sí, sí, en una empresa que trabajaba, o sea, lo que se hizo, por ejemplo, en algunos casos donde muchos servidores que habían se habían quedado en desuso por el sí, paso del tiempo, por la tecnología, se sacaron los discos rígidos y directamente se rompieron los discos, ¿sí? Pero literalmente romper los discos, para que justamente no haya posibilidad de que los datos que tenían esos equipos fueran utilizados, digamos. Porque puede pasar ahí de que uno deje de usar la computadora, ¿sí? Porque ya está obsoleta, la notebook, ¿no? Y después, bueno, le decís, bueno, lo doy, lo entrego, lo dono, me piden, bueno, y sin querer, digamos, estoy entregando la información, información claro, claro. exactamente. Por más que, como de- decís de- vos, de- debería ser una premisa que los que guardemos la menor cantidad de datos críticos posibles, digamos. Si ujú, hay datos críticos que no se van a utilizar más en el negocio, debieran ser destruidos de una manera segura. exactamente. Eh, bueno, esto también nos lleva a la clasificación de la información, que nosotros sepamos de toda la información que tenemos, cuál es el nivel de criticidad de esa información. eh, esto nos permite también, o es utilizado por sistemas de DLP, de Data Loss Prevention, que son sistemas que, de acuerdo a la clasificación de la información, pueden impedir que esa información salga de los límites de la empresa, ¿no? Por ejemplo, que no se puedan enviar determinados datos por correo electrónico, o que no se puedan copiar a dispositivos como un pendrive o como un disco portátil. Eh, Incluso que no se puedan hacer capturas de pantalla, digamos, hay sistemas de software que nos permiten que la información esté contenida dentro de los límites de nuestra organización, los límites virtuales incluso, Ujú. pero es importante que esa información para eso esté clasificada, digamos.
implica un proceso de parte del equipo de seguridad de clasificación de la información y de entrenamiento de esos sistemas para que sean ¿cómo Efectivos, es? digamos, sí, Efectivos, exactamente. sí, sí, Bueno, otro de los aspectos fundamentales tiene que ver con los backups, con el respaldo. Eh, ese, eh, el respaldo tiene que ser redundante en la medida de lo posible, tiene que estar en redes separadas a las redes principales de datos de nuestra organización. Eh, También tenemos que contar con un plan de recuperación ante desastres. Hoy hablamos, por ejemplo, que se cae un servidor, se incendia un data center, o podemos tener cualquier tipo de amenaza, digamos, se ve comprometido un servidor crítico en nuestra organización. ¿Cómo salimos adelante frente a esa situación? ¿Cómo evitamos que el negocio se detenga y que tengamos consecuentemente, ¿no?, una pérdida económica importante a partir de eso, digamos, de una amenaza, de un ataque o de un evento, puede ser de índole natural también. O sea, ante cualquier eventualidad, ¿de qué manera? ¿Cuáles son los dispositivos a activar para poder seguir, ¿cómo es? Para que nuestra organización siga en funcionamiento, ¿no? No se detenga y los daños sean minimizados. Eh, otra cuestión importante son las auditorías. Ahí volvemos a hablar de lo que decíamos al comienzo, por ejemplo, los SIEM, que son sistemas que se encargan de recopilar todos los logs, toda la información de los eventos que van sucediendo en nuestra organización, y incluso disparar alertas a partir del análisis de esos eventos, ¿no? Nos sirve como auditoría para después revisar qué sucedió y también nos puede servir, si están bien configurados, nos puede servir para detectar alguna situación anómala al momento en que ocurre o apenas ocurrida, digamos. Eh, y bueno, y acá una de las cosas que veía mientras recorríamos las otras capas es como por ejemplo lo del DLP o los sistemas de identidad. Hay sistemas, dispositivos, herramientas que atraviesan las distintas capas, digamos, que se pueden ubicar o los podríamos encasillar en una capa como en otra. Por ejemplo, lo que decía recién del Data Loss Prevention o la identidad de los usuarios, digamos, por ejemplo, un Active Directory o una herramienta de esas características, digamos, que nos permite autenticar a los usuarios y brindar acceso a diferentes niveles de la información. Podemos ubicarlos tanto acá como en la capa de aplicación. O sea, las herramientas son muy amplias, hay herramientas que son muy amplias, eh, también implican una complejidad, digamos, para, para tenerlas disponibles y para que sean efectivas, pero así como también tenemos muchas amenazas, digamos, y muchas situaciones riesgosas a las que se puede enfrentar nuestro negocio, también tenemos un sinnúmero de herramientas que nos pueden proteger ante esta situación. sí, claramente, por eso es importantísimo tener en cuenta que cada etapa o cada fase o cada capa tiene su complejidad, ¿sí? Y obviamente está justificada por los distintas amenazas en cada una de ellas, ¿sí? Cada uno de los dispositivos, cada uno de los componentes tiene su punto débil, digamos, sí, que tenemos que reforzar para llevar a un nivel aceptable para el negocio, digamos, que siempre en la parte de seguridad hablamos de que lo que se hace es gestionar los riesgos, ¿no? Exacto. Para llevarlo a un nivel aceptable para la empresa, ¿no? Para una empresa será aceptable una cosa, para otra empresa cada una es particular, ¿sí? Por lo que fuera. Entonces, a nivel en esta primera presentación, la idea era esa, enumerarlas, darlas a conocer, dar un ejemplo puntuales, pero bueno, Adrián, vamos a ir profundizando, porque cada uno, como vos decís, es un mundo, ¿sí? Es un mundo. La Sí, seguridad, ¿sí? una cosa que me parece importante es que tampoco tiene que ver con sumar medidas o herramientas con una acumulación, digamos, de medidas de seguridad.
sino que esto tiene que estar dentro de un plan global, digamos, donde nosotros tengamos en cuenta la interacción de esas herramientas entre capas. Ujú. No tiene, no tiene que ver solamente con sumar, le pongo esta protección y después le pongo la otra y esta otra, digamos, sino que eso tiene que estar funcionando de una manera armónica, digamos, y tiene que ser congruente con, como decíamos hoy, digamos, con la evaluación de, de qué activos queremos proteger, de qué manera los queremos proteger y del valor de esos activos. Claro, exactamente. Sí, sí, bueno, obviamente que, a ver, si nosotros tenemos múltiples dispositivos de seguridad, ¿sí? Pero tenemos un usuario que es ¿cómo diríamos? Muy inquieto, para decirlo de una manera, que entra, sale de cualquier sitio, de cualquier lugar, y trae dispositivos de cualquier lugar, o se baja cosas, se instala. O sea, obviamente que los riesgos van a ser muchísimo más grandes que un usuario que no haga prácticamente ninguna cosa sobre la cual uno se le instruye, ¿no? Entonces, todo va de la mano, como decís vos. Este, Ningún sistema solo va a resolver todos los problemas. O sea, por eso justamente este concepto de la de seguridad que vaya en capas, ¿sí? Que se haga una defensa en profundidad. Entonces, cada una de las etapas tiene una función específica, tiene sus complejidades, tiene su justificación, ¿sí? Requiere de la administración y sobre todo requiere de la participación de todas las partes, ¿sí? Exacto, Así que no es una cuestión, como bien vos decís, no es una cuestión aislada, o sea, el usuario no es que se arregla solo, la red no es que se gestiona solo, el antivirus no es que funciona solo, o sea, cada una de las partes tiene una función y si todo funciona como corresponde, y acá va la aclaración, bajamos los niveles de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que porque hagamos todas las cosas bien, no vamos a tener un incidente. Porque hoy las empresas tienen que saber de que ya no hay que preguntarse, y esto es algo que se usa mucho en el mundo de la seguridad, ya uno no se pregunta si voy a tener o no un incidente de seguridad. Esa pregunta ya no se hace nadie. Va, salvo que no esté muy actualizado. La pregunta que nos hacemos los especialistas en ciberseguridad y lo que se hace, deberían hacer las empresas es qué tipo de ataque voy a sufrir, ¿sí? Y cuál es el impacto que tendrá ese ataque en mi organización. Esa es la premisa, ¿sí? O sea, decir, hago todo esto que dijimos, ¿sí? Y estamos seguros que no nos va a pasar nada, y no. Para eso tenemos el backup, para eso tenemos un data center de contingencia, para eso tenemos un servidor redundante, porque asumimos que puede pasarnos algo, lo que no exacto. sabemos es qué tanto nos van a lastimar, ¿sí? Qué tanto ¿Cuándo? daño. Y claro, y en qué envergadura. Exactamente, entonces digamos, todo eso es lo que se evalúa. Todo esto, por eso justamente decimos, bueno, a ver, la información no nos van a robar nunca. Y no, si lo pensás así, ya estás equivocado en ese punto. Ahora, sabiendo que te van a robar, tomamos lo que vos dijiste, el cifrado. ¿Qué significa el cifrado? Ponerlo ilegible para que nadie lo pueda leer, salvo que yo tenga las credenciales para acceder a esa información. O el dispositivo, o lo que fuera que me protege a través del cifrado. Entonces yo asumo que me pueden robar la información y tomo medidas al respecto. Entonces eh, lo cifro. Entonces que vienen, lo copian o lo hacen por internet, me lo descargan. Ahora le puse una capa más de protección porque tienen que tener la clave necesaria para descifrar eso. Si tienen la información, entraron, tienen la información y tienen la clave, bueno, ahí ya no hay protección que alcance, ¿no? Entonces, ahora el cifrado puede ser un cifrado de hace 10 años que ya está roto, que se llama, o sea, que ya está, ya se conoce cómo desencriptarlo, digamos, ¿sí? Ya está, es débil. Y, o tengo un cifrado actualizado, uno de los últimos que todavía no tiene, digamos, eh, no es simple romperlo, ¿sí? Entonces son todas medidas, como decís vos, no hay nada que es aislado, no hay nada que se arregla solo, ni una solución mágica, digamos, todo es ítem por ítem. Que bueno, la idea Sí, es sí, esta, que al principio, ¿no? Es empezar a hablar
en las sucesivas presentaciones ir ahondando en cada uno de los temas, porque como vimos, enumerándolos son muchos, ¿sí? Y cada uno tiene su particularidad y lo interesante de esto que son cosas fabulosas, son muy, muy complejas, pero para los que no son del rubro, digamos, le vamos a tratar de hacer un lenguaje coloquial, simple, ¿sí? Con ejemplos que permitan que comprendan esto. Espero que de mi parte, bueno, que este, se haya entendido esto de lo que es la seguridad así en profundidad, ¿no? Porque este, la idea es esto a nivel de concepto, ¿sí? Así que no sé si quiere agregar algo más, Adrián, para... No, creo creo que cumplimos el objetivo, digamos, quizá lo alargamos un poco, pero la intención de esta era Ujú. charlar, así como decía vos, de cada uno de estos conceptos, eh, lo iremos profundizando en sucesivas emisiones, digamos, de nuestro canal de Twitch de IT Security Arc. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ir cerrando la idea. Espero que realmente sirva, que sirva para que conozcan las distintas etapas que uno tiene que ir actuando para defender en los datos, ¿sí? Porque en definitiva, obviamente, sabemos que todo tiene un valor, un servidor, un equipo físico, una notebook, cualquier cosa tiene valor, ¿sí? No hay que minimizarlo. Sin embargo, lo más preciado es la información. Es la información y especialmente por la dependencia de las empresas con la información, ¿no? Para cerrar, digamos, eh, creo que hoy no sé cuántas actividades pueden hacer las empresas sin su información, digamos, ¿sí? Prácticamente, no sé, ninguna o no sé eh, así que bueno, básicamente es eso. Esperemos que sirva y en las próximas presentaciones lo vamos a ir viendo en detalle cada una y hilando más fino en cada Sí, aspecto. viendo herramientas puntuales. Exactamente, sí, cuando hablamos de anti-malware, ¿de qué estamos hablando? Las distintas Exacto. opciones, cuando hablamos de normas, ¿de qué norma estamos hablando? Procedimientos, ¿qué es un procedimiento? Los dispositivos para hacer seguridad perimetral, los firewall, los tipos de firewall que hay, porque hay varios firewall, digamos, distintas tecnologías, y así, y viendo ítem por ítem, para ir explicando y que tengan conocimiento al respecto. Así que bueno, por mi parte, Bueno, sí, por la mía también. Damos por cerrado la esta presentación. emisión de conceptos básicos de seguridad. Exactamente. Bueno, Buenas noches, Héctor. igualmente, Buenas que noches. descanse y bueno, a cuidarse. Chao, chao. Chao, chao.